Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura de las cartas para el horóscopo. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen su campanita para que les notifiquen los videos que se suben en la próxima oportunidad. También los quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. También quiero enviarles un saludo de mi gatita Maya, que está allá al fondo, se está recuperando, ha estado un poco enfermita y me les manda muchos saludos. Bueno, me les mandan mucha buena energía para que mi princesa se me mejore. Ella es una de mis tantísimos gatitos, animalitos, perritos rescatados que tenemos acá en el lugar donde yo vivo. Bueno, vamos a comenzar con mis queridos amigos de Piscis que se encuentran en una relación en este momento. Quiero que piensen en esa persona especial mientras yo barajo. Piensa en esa persona especial en este momento para ver qué te dicen. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a sacar las cartas y miramos las cosas en conjunto. Y ya hablamos de esta situación que se te está presentando en este momento, mi querido y querida amiga de Piscis. Estás pasando no por muy buena situación en tu relación en este momento, pero es algo de lo que tú puedes salir si tienes paciencia, si tienes calma, si llegan a acuerdos tú y tu pareja. Todo esto te tiene bastante frustrado, al parecer como que ya quieres echar la toalla a un lado y la verdad, esto ha sido bastante difícil, no solamente para ti, sino para tu persona especial, que podría ser de Cáncer, Piscis o Escorpio, también podría ser de tu signo. Los dos son signos de agua, ¿ya? Podrían ser compatibles, pero también se podría armar una tormenta, ¿no? El agua puede estar en todos los estados, ¿ya? La verdad, si ustedes salen de esta situación por la que están pasando en este momento, podrían llegar a tener una bonita relación, pero esto demoraría un poco de tiempo. Y si lo logran, podrían llegar a ser una relación de esas que son envidiables, de esas que uno las mira y dice, ¿cómo salieron de esto? ¿Cómo salieron de esta situación? Pues cómo salieron, pues los dos juntos luchando con la ayuda divina y con el apoyo de sus familias y de sus amigos. De esa manera se salen de estas situaciones. Si tú tomas esta decisión, se augura una buena relación para el futuro. Ya es tu decisión y es decisión de tu pareja si toman la decisión de seguir con su compromiso, con su relación, con su unión, con su amistad, ¿no? Bueno, la amistad también, porque las parejas primero deben ser amigos con este amor que los une, ¿ya? Vamos a ver qué dicen los angelitos con relación a esta situación. En sí nos está hablando este ángel, no tiene ningún texto. Este ángel es el ángel de la justicia. Tiene la balanza de la justicia en una mano y la espada de la justicia en el otro. Te manda a ser justo con tu pareja y no mirarle solamente los errores que haya cometido. Todos cometemos errores y ya es cuestión de grandeza o cuestión de humildad saber perdonar o no perdonar. Ya es una decisión muy personal tuya y de tu pareja. El saber te da rectitud. Si han habido cosas ocultas, si hay cosas ocultas en tu pareja, este es el momento de sacarlas a la luz y ver si va a ser una relación, si es una pareja que es capaz de superar estas verdades, porque hay verdades en las parejas que a veces no se pueden superar, ¿ya? Que no las pueden superar, pero hay veces que sí. Yo he visto he visto parejas con verdades bastante complicadas y que han salido adelante. No digo que todo el tiempo se dé, pero se puede dar. Todo se da en la viña del Señor. Bueno, voy a ir con mis queridos amigos de Piscis que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas
en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué consejos me les dan a mis Piscis solteritos y solteritas que están en este momento. Ustedes vienen de una ruptura de esas trágicas. Me les pusieron los cachos, o sea, hicieron con ustedes lo que la otra persona quiso. Los dejó así como tirados en el suelo, de tanto que les hicieron y que como que ya no tienen ganas de nada, de ningún tipo de relación. Están saliendo de esta situación. Están saliendo de todo esto y realmente ustedes eran unas personas que querían hacer las cosas bien, que querían hacer las cosas correctas, pero se encontraron con una persona que realmente no dudó mucho, que no hizo nada bien, que no los trató bien, que la verdad no era la persona que ustedes realmente que pensaban que era. Esta situación que tú estás viviendo en este momento es algo que lo vas a superar y vas a salir maduro, equilibrado y más fuerte. Definitivamente superas esta situación. Pero entonces esta situación negativa que a ti, que acabaste de pasar en esta relación que acabas de terminar, al contrario de hacerte más pequeño, de disminuirte, te va a ayudar a ser más grande. Vas a entender qué es lo que no debes hacer y qué es lo que debes hacer con la próxima persona que va a llegar a tu vida, porque va a llegar a tu vida. Muy seguramente también será de signo Cáncer, Piscis o Escorpio esta persona. Tal vez ya la conozcas o estés por conocerla. Ya, vamos para adelante, mis queridos Piscis, pececitos y pececitas. Vamos por su situación económica. A ver qué me les aconsejan las cartas el día de hoy para su economía. Bueno, vamos a ver. Sí, miremoslas todas porque así como apresuradamente no. Bueno, en estas lecturas ha sido una constante para todos los signos en la no conveniencia de ponernos en empresas o en emprendimientos nuevos ya en este momento. No quiero decir que no en este año, no, o sea, cuando tú veas esta lectura, ese no es el momento, ¿ya? Por lo que digo, que esta lectura no tiene fecha, no tiene género y va a llegar a tu vida en el momento que sea justo para advertirte y para evitar que de pronto tengas problemas. En este momento estás como en una inestabilidad emocional por los problemas económicos que se te han presentado, pero es algo que tú comienzas a superar, no rápidamente, no tan rápidamente como tú quisieras, pero que es una situación que te va a ayudar a crecer, que te va a llevar a otro nivel en cuestiones económicas. Hubo un socio o una socia o un compañero de trabajo o alguien que te jugó mal y por eso estás en esta situación, en este momento, en esta situación desfavorable. Mira que es posible que esta situación te haya llevado por una dificultad legal. Fue un engaño así, o sea, de frente, te engañaron y te llevó a un problema en todos los niveles, pero mira que esta carta de acá me dice que es algo de lo que tú sales reforzado, porque eres una persona optimista, a pesar de la situación que se te presentó con esta otra persona que te engañó. Esta otra persona de pronto es de signo Sagitario, Leo, Aries, y que vas a salir reforzada de esta situación. No pierdas las esperanzas, toma calma, ya, mira las cosas con calma y verás que sales de esta situación. Pero este no es el momento si todavía no te ha pasado, no es el momento de hacer cambios bruscos, no es el momento de sociedades y no es el momento de cambiar de trabajo. Dice, harás contacto con lo absoluto, definitivamente, mira. En esos momentos que estás pasando o vas a pasar, la vas a pasar mal, ¿sí? O la estás pasando mal,
pero esta situación te va a ayudar a crecer y lo que te estoy diciendo, te va a llevar a otro nivel. Te va a llevar a otro nivel porque después de esa tormenta, vas a encontrar una oportunidad que realmente te va a dejar sorprendido o sorprendida. Mira, esclarecerás el enigma. Estas personas que te van a engañar o que te están engañando o que ya te engañaron, de pronto no te has enterado muy bien de la situación, pero te vas a enterar de toda la verdad. Lo vas a saber todo lo que pasó, todos los que han estado involucrados, de todo te vas a enterar. No va a quedar nada sin aclarar. Ay, mi amor, llegó mi querido gatito Nihash a despedirnos. Les mando millones de bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.